Mi propia hija se avergonzaba de mí, y la reacción que tuvo cuando descubrió quién era yo realmente la dejó sin palabras. Me di cuenta de que mi hija se avergonzaba de mí una tarde cualquiera, de esas que no parecen importantes hasta que te parten en dos. Yo estaba afuera de su colegio, sentado en el borde de la vereda con mi lonchera metálica y una botella de agua tibia, esperando a que saliera. Venía directo del turno de limpieza del centro comercial, con el uniforme gris, las botas con marcas de cloro y ese olor que se te pega aunque te bañes 2 veces. Había llegado temprano porque ese día le tocaba exposición y me había dicho, con voz de no hace falta, que igual fuera si podía. Cuando la vi aparecer con su grupo, me levanté para saludarla. Alcancé a levantar la mano, a sonreírle como siempre. Ella me vio, y no me devolvió la sonrisa. Miró a los lados, rápido, como si buscara una salida. Caminó hacia mí, pero no de frente, se desvió, fingió arreglarse el cabello y se acercó como quien se acerca a un desconocido. «Papá», dijo bajito, casi sin mover los labios. «¿Por qué viniste con eso?» Me miré el uniforme, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Porque salí del trabajo y me vine directo. Quería verte». Me agarró del antebrazo y me empujó, no fuerte, pero sí con urgencia, hacia la esquina menos visible. «Es que, están mis compañeros. ¿Y el profesor? ¿No podías cambiarte?» Apenas soltó esas palabras, supe que no era la primera vez que lo pensaba. Solo era la primera vez que se le escapaba. Me ardieron las orejas, la garganta, algo que no tenía nombre. Yo siempre fui de hablar poco. De tragarme lo que duele. Pero en ese momento sentí que, si decía algo, iba a decirlo mal. «Está bien», respondí, y sonó como rendición. «No pasa nada». «Si pasa», pensé. «Pasa todo». Nos quedamos ahí, medio escondidos, viendo cómo los otros padres llegaban con camisas planchadas, autos brillantes y relojes que parecían decir la hora con orgullo. Yo, con mi lonchera abollada, era el error de cuadro en una foto bonita. Ese día, cuando se subió al micro con sus amigas, no me dio un abrazo. Solo un ya, chao apurado. Me quedé parado viendo cómo se alejaba, tragándome el nudo. Mientras caminaba hacia la parada, escuché que alguien dijo, «¿Ese es tu papá?» Y luego la risa, esa risa de adolescentes que no tiene filtro y que te deja con ganas de borrar el mundo. Esa noche, en casa, ella habló de la exposición como si nada. Me contó que le había ido bien, que la profesora la felicitó. Yo asentía, lavando platos, fingiendo normalidad. En un momento me miró, y por un segundo pensé que iba a disculparse. Pero no. Solo preguntó. «Papá, ¿tú podrías no ir más al colegio? O sea, no siempre». Es que, me da cosa. Me da cosa. 2 palabras que me hicieron sentir menos que el trapeador con el que llegaba cansado cada día. «Claro», dije, y me odié por decirlo tan fácil. «Si eso te hace sentir mejor, no voy». Esa frase me persiguió días. Porque yo no quería hacerla sentir mejor evitándome. Yo quería que me quisiera sin condiciones, sin vergüenza. Quería que se sintiera orgullosa, aunque yo no tuviera títulos ni carro ni apellido importante. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, en realidad, era que yo llevaba años viviendo con una parte de mí guardada en silencio, como una caja cerrada en el fondo del closet. No por misterio ni por drama, sino por cansancio. Por miedo a que me miraran diferente. Por no querer que mi vida se convirtiera en un comentario. Antes de ser el hombre del uniforme gris, yo había sido otra cosa. Había tenido otra voz, otro nombre en papeles, otra manera de caminar. No era un secreto de película, era algo más simple y más triste. Yo me caí, me levanté y decidí seguir desde abajo sin contar demasiado. Mi hija solo conocía al papá que limpiaba baños y cargaba bolsas de basura. Al papá que llegaba con las manos resecas y la espalda rota, pero que igual le calentaba la cena. Al papá que se aprendía sus horarios, sus gustos, sus silencios. Al papá que decía sí, hija, aunque por dentro quisiera decir mírame. Todo cambió por un incidente pequeño, absurdo, un celular. Un jueves, cuando ella ya estaba durmiendo, escuché vibrar el teléfono que había dejado en la mesa. No soy de revisar cosas ajenas, pero el nombre que apareció en la pantalla me heló. No era un contacto común. Era un número desconocido con un mensaje corto, mañana 10. Auditorio. No faltes. Es importante. Pensé que era para ella, algo del colegio. Pero luego vibró otra vez. Y otra. Llamadas perdidas de un mismo número. Respondí, por impulso, con el corazón golpeándome las costillas. ¿Aló? Del otro lado hubo un silencio de un segundo, y después una voz seria, adulta. «Señor». Dijo mi apellido. Mi apellido completo, el que casi nadie usa. «Disculpe la hora. Soy del comité.
Tuvimos una confirmación de último minuto. Mañana se hará el reconocimiento. Necesitamos que esté presente, de verdad. ¿Reconocimiento? Repetí, como si no entendiera el idioma. Sí. Lo de la fundación. Lo del programa de becas. Usted sabe, su historia inspira mucho. Será discreto, pero hay estudiantes, prensa local. Y está la beneficiaria principal. Su hija. Mi hija. Sentí que el piso se inclinaba. Me apoyé en la mesa, despacio, para no hacer ruido. La cocina olía a detergente y arroz frío. Me quedé mirando mis manos resecas, como si fueran de otro. Se equivocó, dije, casi susurrando. No, señor. Está todo listo. Solo necesitamos su presencia. Ya está en agenda. 10 en el auditorio del colegio. Antes de que pudiera decir algo más, colgó, como si fuera normal hablarme de eso. Como si yo no hubiera pasado años evitando exactamente ese momento. Me quedé un rato largo, parado, con el teléfono en la mano. Miré hacia el pasillo. La puerta del cuarto de mi hija estaba cerrada, y de adentro venía el sonido leve de su respiración. Pensé en su cara cuando me pidió que no fuera más al colegio. Pensé en su vergüenza. Y pensé en esa frase, la beneficiaria principal. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente me levanté antes de que amaneciera. Me bañé 2 veces, como si el agua pudiera quitarme algo más que el olor del trabajo. Saqué una caja vieja del fondo del ropero, documentos, una corbata que no usaba hace años, un reloj que ya no servía. No era nostalgia, era necesidad. Si iba a enfrentar lo que venía, no podía hacerlo con el uniforme gris. No porque me avergonzara, sino porque sabía lo que significaba para ella. Aún así, cuando me miré al espejo con la camisa blanca y el saco oscuro, no me reconocí. Parecía disfraz. Parecía mentira. Pero era yo. Era una versión de mí que yo mismo había guardado. Salí de la casa sin despertar a mi hija. Caminé hacia el colegio con un nudo en el estómago y un miedo tonto, que todo fuera un malentendido, que alguien me señalara y dijera ese no es. Que mi hija me viera entrar y no supiera si odiarme más por aparecer. Llegué temprano. El auditorio estaba cerrado, pero había movimiento, profesores, gente con carpetas, un par de señores con cámaras pequeñas. En la puerta había una mujer del comité que me reconoció al instante, como si me hubiera visto 1000 veces, aunque yo no la recordaba. Gracias por venir, dijo, estrechándome la mano con fuerza. No sabe lo que significa para ellos. No respondí. No porque fuera grosero. Porque sentía que si hablaba me quebraba. Me guiaron a una sala pequeña detrás del escenario. Había agua, café, una placa cubierta con una tela. En una mesa vi un folder con mi nombre impreso. Mi nombre completo. Ese nombre que mi hija casi nunca pronunciaba. Desde una rendija pude ver el auditorio llenarse. Y entonces la vi. Mi hija entró con su salón. Se sentó en la 4ª fila, al lado de sus amigas. Estaba arreglada, con el cabello bien peinado, la mochila en las piernas. Se reía, relajada, como si ese día no fuera distinto. Como si no estuviera a punto de entrar en la parte de mi vida que yo le había escondido sin querer. El director tomó el micrófono. Habló de valores, de resiliencia, de oportunidades. Yo apenas escuchaba. Sentía el pulso en los dedos. Luego mencionó el programa de becas que había financiado, según él, un benefactor anónimo durante años, para estudiantes con buen rendimiento y dificultades económicas. Dijo que, por fin, ese benefactor había aceptado ser reconocido. Vi a mi hija enderezarse, interesada. Escuché a una de sus amigas susurrar algo como dicen que es un empresario. Otra respondió mi mamá dice que es un político. Yo apreté las manos hasta que me dolieron. El director siguió. Y este año, la beca principal, hizo una pausa, es para una estudiante destacada de nuestra institución, que no solo ha demostrado excelencia académica, sino también una fortaleza admirable. Ella es. Dijo el nombre de mi hija. El auditorio aplaudió. Ella se puso roja, sonrió, miró a los lados buscando a alguien. Seguramente buscaba a su mamá. O a cualquier figura presentable. No a mí, que en su mente ni siquiera debía estar allí. Te toca, me dijo la mujer del comité, tocándome el hombro. Yo no me moví al instante. Me quedé viendo a mi hija a través de la rendija, con el corazón hecho un lío. Pensé, en el minuto en que me vea, su mundo va a cambiar. Y no sabía si para bien o para mal. Salí. Subí al escenario con pasos que me parecieron ajenos. Las luces me pegaron en la cara. Por un segundo no vi nada, solo sombras. Luego enfoqué, filas de estudiantes, profesores, padres. Y ahí, en la 4ª fila, mi hija me vio.
Primero fue confusión. Sus cejas se juntaron como si estuviera mirando a alguien parecido a mí, pero imposible. Después abrió un poco la boca. Miró a su amiga, como buscando confirmación de que no estaba imaginando cosas. Volvió a mirarme. Sus ojos se movieron rápido, del saco a mi cara, como si estuviera armando un rompecabezas que nunca quiso armar. Yo me acerqué al micrófono, pero no hablé. El director sonreía como si estuviera entregando un regalo. Dijo mi nombre completo con orgullo y añadió algo sobre historia de superación y compromiso con la educación. Yo apenas escuchaba, porque lo único que importaba estaba en la cara de mi hija. Ella estaba pálida. No roja de emoción. Pálida de impacto. El director siguió hablando, y entonces dijo una frase que me apretó el pecho. Durante años, este hombre sostuvo 2 trabajos para mantener a su familia, y aún así, destinó parte de sus ingresos y ahorros a que otros jóvenes no se rindieran. Mi hija parpadeó varias veces, como si intentara despertar. El director la invitó a subir. Ella se levantó, pero no caminó de inmediato. Se quedó quieta, como clavada. Su profesora le tocó el hombro y ahí sí, subió, con pasos torpes, mirando al piso. Cuando llegó a mi lado, por primera vez en mucho tiempo, me miró de frente. No con vergüenza. Con una mezcla de shock y algo que parecía culpa. Yo extendí la mano para entregarle la beca. Ella la tomó, pero sus dedos temblaban. El auditorio aplaudía y las cámaras sonaban. Yo podía haber sonreído para la foto, hacer lo típico. Pero la verdad es que, en ese momento, me importaba una sola cosa. Me acerqué un poco, lo suficiente para que solo ella me oyera, y le dije. No vine hoy para que me aplaudan. Vine porque quería que supieras que siempre fui yo. El mismo de siempre. Solo que tú no querías mirarme. Ella tragó saliva. Abrió la boca, la cerró. Su garganta se movió como si intentara formar palabras que no salían. Y ahí entendí el título de mi propia vida, la reacción que tuvo cuando descubrió quién era yo realmente la dejó sin palabras. Pero lo peor, o lo mejor, todavía no había pasado. Porque en ese instante, mientras el director seguía hablando, alguien en la primera fila se levantó de golpe. Un hombre con traje caro, un perfume que se sentía desde el escenario. Me miró con una sonrisa de esas que no son alegría, son cálculo. Y empezó a aplaudir despacio, solo, como marcando el ritmo. Yo lo reconocí al instante. Era el motivo real por el que yo había escondido esa caja en el fondo del ropero. El motivo por el que cambié de vida, de barrio, de rutina. El motivo por el que preferí ser el papá del uniforme gris antes que volver a esa versión de mí que tenía enemigos. El hombre alzó la voz en medio del auditorio. ¡Qué emocionante!, dijo. Aunque sería más emocionante si también contaran la parte de la historia que falta, ¿no cree, señor? El silencio se extendió como un vidrio rompiéndose. El director se quedó congelado. Mi hija, todavía a mi lado, se giró hacia ese hombre con los ojos enormes, sin entender nada. Yo sentí que el corazón se me iba a salir. Porque sabía exactamente a qué parte se refería. Y si él hablaba, mi hija no solo iba a descubrir quién era yo realmente. Iba a descubrir por qué dejé de serlo. El hombre sonrió más, como disfrutando el momento, y dijo. Dígame, ¿su hija sabe de dónde salió de verdad el dinero con el que empezó todo? Mi hija me miró. Y esta vez no fue vergüenza. Fue miedo. Fue una pregunta muda que me atravesó. Yo agarré el borde del atril para sostenerme. Las luces se volvieron más fuertes. El auditorio entero esperaba. Y por primera vez en años, supe que ya no podía esconderme detrás de un uniforme. Ni detrás del silencio. Respiré hondo. Miré a mi hija a los ojos. Y le dije, sin micrófono, pero con toda la verdad en la cara. Bájate conmigo después de esto. Te lo voy a contar todo. Incluso lo que no te va a gustar. Ella no respondió. No podía. Pero asintió muy despacio, como si el mundo le pesara en la cabeza. El director, nervioso, intentó retomar el control del evento. El hombre del traje se sentó como si nada, satisfecho, con esa sonrisa de ya sembré la bomba. Yo terminé el acto en automático, la foto, el apretón de manos, los aplausos. Mi hija bajó del escenario sin mirar a nadie. Cuando todo acabó, la llevé a la sala detrás del escenario. Cerré la puerta. Por un segundo solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado. Ella se sentó como si las piernas no le respondieran. Miró el papel de la beca en sus manos. Luego me miró a mí, al saco, a mi cara, y se le llenaron los ojos de lágrimas que no caían. ¿Tú, eres tú? Fue lo único que pudo decir al fin, con voz rota. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste? Yo me senté frente a ella. Me quité el saco despacio, como si me quitara una armadura.
Y ahí, sin aplausos, sin escenario, con mi hija temblando de verdad, le conté. Le conté que antes trabajaba en otra cosa. Que había tenido un pequeño negocio, que me fue bien por un tiempo, que conocí gente peligrosa. Le conté que cometí errores, no delitos, pero sí ingenuidades. Que confié donde no debía. Que un socio me dejó endeudado y ese hombre del traje, el de hoy, me quiso usar de chivo expiatorio para cubrir su propio desastre. Le conté que, cuando pude salir, preferí desaparecer antes de arriesgarla a ella. Entonces todo este tiempo. Susurró ella. ¿Tú te hiciste esto? ¿A propósito? No me hice esto. La vida me empujó. Pero si elegí algo, elegí que tú estuvieras segura, aunque eso significara que tú pensaras que yo era menos. Ella apretó el papel de la beca hasta arrugarlo. Yo me burlé. O sea, no en tu cara, pero la voz se le quebró. Le dije a mis amigas que tú no ibas a venir. Que estabas ocupado. Que, no sé. La vi por fin como lo que era, una adolescente asustada, atrapada entre querer encajar y querer a su papá. No la excusaba. Pero la entendía. Dije, yo también me avergoncé. No de mi trabajo. De mi silencio. De no enseñarte a estar orgullosa de lo real. Ella respiró hondo. Me miró con una mezcla de culpa y algo nuevo, algo que yo casi no recordaba, admiración. No es admiración falsa por el dinero, sino por aguantar. ¿Y ese hombre? Preguntó. ¿Puede hacernos daño? Puede intentarlo, respondí. Pero por eso acepté el reconocimiento. Ya no voy a esconderme. Si él quería luz, hoy se la di. Y si se atreve a hablar, voy a hablar yo también. Ella se quedó callada. Luego se levantó despacio y se acercó. Por un segundo pensé que me iba a reclamar otra vez, que iba a gritarme por humillarla. Pero en lugar de eso, me abrazó. Fuerte. De esos abrazos que no piden permiso. Perdóname, susurró, y esta vez sí lloró. Yo no sabía, yo solo. Ya, le dije, apretándola. Ya lo sabes. Y no quiero que te quedes con la culpa. Quiero que te quedes con la verdad. Cuando salimos del colegio, había gente que me saludaba y me felicitaba. Mi hija caminó a mi lado, todavía con los ojos hinchados, pero sin esconderse. Y cuando una de sus amigas nos vio desde la vereda y se quedó mirando, mi hija no se apartó. Me tomó del brazo y me sostuvo ahí, como diciendo sí, es él. Como diciendo sí, es mi papá. No fue magia. No fue un final perfecto. Sé que todavía le va a costar, que la adolescencia es cruel y que el orgullo se aprende tarde. Pero ese día, por primera vez desde que empezó a sentirse grande, me miró sin tratar de borrar mi existencia. Y mientras caminábamos hacia casa, con el sol pegándonos de frente, ella dijo algo que me dejó sin aire. Papá, ¿mañana puedes ir al colegio otra vez? Pero, con el uniforme, si quieres. Ya no me da cosa. Me daba miedo ser como tú. Y ahora entiendo que debería aspirar a ser fuerte como tú. No contesté de inmediato porque, si lo hacía, iba a llorar ahí mismo, en plena calle. Solo asentí, apretando su mano. Y supe que, aunque el hombre del traje quisiera abrir heridas, ya era tarde, mi hija por fin había visto quién era yo realmente, y esa verdad, la única que importaba, ya no se podía deshacer.